dolor no solo vive en el cuerpo, también se esconde en lo que callamos. En esta primera temporada, Más allá del dolor, abrimos un espacio para comprender, sentir y transformar. Bienvenidos a El Camino del Corazón. Hola, hola, ¿cómo están? Queridos, queridas. Estamos en un nuevo episodio de El Camino del Corazón y queremos contarles que hoy día es el último capítulo de la temporada de este gran camino que hemos hecho con Lautaro, con Su y con invitados para hablar temas en esta temporada sobre el dolor, cómo nos influyen distintas situaciones, episodios, contextos, desarrollos del ser humano y cómo de eso también sacamos grandes aprendizajes. Y hoy día, por ser último capítulo de la temporada, tenemos una gran invitada. Y primero, antes de presentar a la invitada, quiero presentar a mis dos grandes amigos de este podcast, Lau y Su, y preguntarles cómo están para hoy. Súper bien. Bien. Querido, emocionado con nuestra invitada. Vamos a un aplauso. Sí, aplausos. Los efectos sonoros nos van a faltar ahí. Después Lau editor hace toda la rimbombancia. El gatito editor que tenemos ahí va a poner todos los sonidos. Así Muy que bien, Mauro, por acá, contentos con esta invitada, contentos con el tema. Y wow, ya ha pasado una temporada. y han sido 2 meses más o menos de grabaciones y de capítulos. Oye, estoy medio remecido. ¿Estás remecido? Sí, por el cambio de horario es como no culpes a la noche, no culpes a la playa. Pero los cambios de horario me afectaron esta semana. El lunes para mí fue una guerra contra la almohada. Así, hate. Igual, estamos en temporada de eclipse, ¿eh? Sí, pues, y no, Entonces, Eclipse en Piscis fue como, vámonos a dormir. No, y propiciando la sensibilidad así a todo. Así que también como... ¿Tengo tú eres Piscis? sí, ahí Sí. Lau también, Sí. el equipo. sí. Así que lloremos, no queda otra. Espacio seguro para llorar. Está todo bien. Yo no lloro, yo trasciendo. Que me caigan lágrimas es otra cosa. Pero Estás elevando, Lau. Te estás elevando en este momento. Estás levitando. estoy levitando, sí. Oye, ¿les parece que comencemos con la presentación de esta gran invitada para que nos adentremos en el tema de hoy? Démoslo. Bueno, quiero presentar a Nicole Suárez, que nosotros hicimos un nexo bien especial porque empezamos a hacer una formación, un diplomado de marca personal, y entre todas las cosas que fuimos trabajando y aprendiendo, se fue generando una linda conexión y como temas en común con la Nico. Entonces, la Nico es educadora de párvulo, es profesora de básica en mención en artes, cuentacuentos. Estoy haciendo como la introducción ya, como para que noten que estos puntos nos convocan a los tres. Y nada, pues Nico, te agradecemos el hecho de que estés acá, de que nos puedas informar, transmitir toda tu experiencia. Así que con ustedes, Nicole Suárez. Lautaro editor, los aplausos. Gracias. El gato. Muchas gracias por la invitación. Creo que el trabajo que hacen es muy interesante. Es importante hablar del dolor en todas sus formas, colores, porque pucha que hablar de esto nos ha estancado en ciertos procesos. A hablar sana, y las personas que hemos hecho algún tipo de terapia o que estamos constantemente conversando con otros, nos damos cuenta como del poder de la palabra, ¿no? Así que
muy agradecida que Mauro se haya fijado en mi trabajo. Es totalmente recíproco, así que por eso también recibí con mucho entusiasmo la invitación. Es la primera vez que me invitan a un podcast. He estado haciendo cuentos en radio, pero este tema no solo es auditivo, también es visual, así que bueno, van a ver todas mis caras cuando hable de los temas. Y claro, yo quiero dejar en claro que no soy psicóloga, pero sí me fascina el cerebro humano, por sobre todo el cerebro de los niños. Creo que es muy importante hoy día sacarnos ese mito de que muchos papás dicen, o quizás nuestros papás o generaciones antiguas crecieron como diciendo, es que nadie nos enseñó a ser papás, ¿verdad? Como esa frase. Y es como, ok, sí, pero hay un camino que sí debemos aprender. No puede ser solamente intuición. Este proceso ya tiene que dejar de ser solo intuitivo, porque nuestra intuición a veces está siendo, o hoy día está siendo muy influida por este proceso del mundo moderno, ¿no? Entonces, pareciera que la intuición tampoco es tan asertiva. Pero bueno, ahí quizás vamos a hablar también de que hoy día hay demasiada información, hay una sobreinformación de todos los temas en general, pero sobre todo se ha dado en crianza. Entonces, mi propuesta es hablar de una crianza consciente. Me gusta más esa palabra más que respetuosa, porque respetuosa tiene que ser siempre, todos los procesos. Pero ser consciente de esto me lleva a otro nivel de razonamiento, me lleva a una reflexión continua, me lleva a un cambio, a una transformación continua también. De eso habla como la conciencia. Así que nada, muy feliz que empecemos a hablar, que me hagan preguntas, y eso, abierta al llamado telefónico. No sé si tienen ese comodín. Sí, no, pero eso es en parte de las preguntas más avanzadas, cuando ya vamos por el monto más grande. Oye, y bueno, un poco también decirles que Nicole también nos va a ayudar a cerrar un tema que nosotros abrimos en algún momento. A nosotros nos gusta abrir heridas de repente en las conversaciones, y estuvimos hablando mucho sobre los dolores como en este ciclo vital, ¿verdad? Y estuvimos hablando de los dolores principales en la mujer. Y nos faltaron ciertos temas muy importantes dentro de los dolores. Y uno de esos es el parto, el nacimiento. La maternidad. La maternidad. Sí, exactamente. Es un dolor que, de hecho, gracias Nico por estar acá, porque nos ayudas también a entender acá. Yo por lo menos no soy madre. Zuley tampoco. Mauro tampoco, creo. Tampoco. Ah, ya. No, lo fui putativamente en algún momento. Como que lo máximo que decía como madre felino que estábamos hablando antes, de que es abrir cierta conductualidad que uno de repente no la tiene. Pero el primer trauma es eso, el trauma que queríamos hablar un poco, este dolor de pasar a ser, ¿cómo se llama? De pasar a ser madre. Madre, sí. Sí, es un temazo. Es un temazo. Qué pena, por una parte, darse cuenta que hoy día las mujeres no quieren ser madres. Como un acto, en el fondo, natural, por el que mucha gente puede decir, por esto fuimos creados, ¿verdad? Se ha transformado en resistencia política por un sinfín de abusos. Parece que ser mujer en este mundo o en este planeta tiene que ver un poco con pasar procesos
ganar procesos también, hemos ganado mucho en la historia, pero por nosotras mismas. Nadie ha luchado por nosotras más que nosotras. El feminismo lleva ya varias décadas y gracias a ese empoderamiento también hoy día podemos hacer todo lo que hacemos, ¿verdad? Pero no somos unas máquinas, no estamos hechos para otros todo el tiempo, y creo que eso es importante reflexionarlo. Maternar hoy día se ha vuelto un proceso doloroso por lo mismo, porque no solo tengo que estar con mi bebé, no me tengo que preocupar solo de ese proceso, sino que cargo conmigo un montón de otras cosas de las que no me puedo liberar, ¿verdad? Incluso en los mismos hogares, si es que estoy entrando a la maternidad con una pareja, incluso ahí es muy difícil. O sea, hay un porcentaje altísimo de parejas que se separan cuando ya están maternando, llevan poquitos meses y se separan, porque es un proceso que hay que tenerlo muy consciente. Esto que les decía antes de nadie sabe cómo ser mamá o papá, ya no se excusa. Pensemos el periodo de gestación, que es maravilloso, pensémoslo como un proceso, como un tiempo para conversar, para conocer a mi pareja, porque muchos hasta que se dan cuenta que van a ser papás no tienen estos temas de conversación, que yo creo que es un tema de conversación entre todos, entre amigos, entre familia, da lo mismo, pero si lo centramos como en nuestro núcleo, empecemos a hablar de eso y lo evitamos, porque es muy doloroso, porque hablar un poco de eso tiene que hablar de mi infancia, de lo que a mí me tocó, de lo que yo no quiero repetir, de lo que sí me gustaría. Entonces es adentrarse a un mundo y abrir como ciertas heridas. Pero bueno, siguiendo relacionándolo con la mujer, es esto, ¿no? Como hoy día las mujeres pueden trabajar, pueden maternar, pueden cumplir sus sueños, pueden estar en la casa 24/7 o pueden decidir dejar a su guagua en sala cuna y seguir con su trabajo, y de cualquier forma vamos a ser juzgadas igual. Pareciera ser que nuestras decisiones no son suficientes para este mundo, ¿no? Nos quieren trabajando, produciendo, pero a la hora que te enfrentan a un trabajo nuevo, ven tu edad, se dan cuenta que está ahí en pleno periodo de edad fértil, por ejemplo, y lo piensan 2-3 veces, a menos que sea tu rubro de mujeres. Por ejemplo, mi rubro es de mujeres, entonces básicamente, y aún así hay muchas fallas dentro, muchas, que debería ser como un rubro mucho más resguardado, ¿cierto? Hay muchas fallas. Me imagino que si en educación es así, que en general somos más mujeres, ¿cómo serán los otros rubros? Me pasaba, por ejemplo, que mis compañeras eran las que tenían que faltar al trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo del hombre valía más o es más importante. Entonces hay muchos dolores que se desprenden de la maternidad, ¿cierto? Pero este dolor que llevamos nosotras inconsciente de tener que poder con todo, nos ha pasado la cuenta. La salud mental hoy día de las madres es muy precaria, están muy solas. Entonces, parte de este diagnóstico, ¿verdad?, que ya está estudiado, es también lo que yo quiero hacer, como acompañar a esa mujer, a ese papá, a ellos que están solos, por mucho que estén en pareja maternando, es un proceso bastante crudo, bastante solitario. Si no te ayuda tu mamá o no sé, otro familiar, pues estáis solos, no tenéis visitas, es como un periodo muy, muy solitario y no, pues tenemos que volver a la tribu, tenemos que conectar, volver a conectar con otras personas desde la crianza. Cuando uno tiene estas conversaciones con sus amigos, es cuando realmente conoce a sus amigos. Desde el dolor, desde esa herida, de lo que te pasó cuando eres chico, y te das cuenta que a veces los dolores
Eso es lo que más nos une, parece, como seres humanos. Entonces, Era compasión. exacto, porque desde ahí viene la empatía, la compasión, ¿verdad? Y el proceso de maternar, la gestación y luego maternar es un proceso también de autocompasión hacia nosotras, hacia nuestro cuerpo, que se está preparando para recibir una vida, para dar la luz y luego volver a alimentarla, como un proceso muy bonito, cíclico, ¿no? En donde nuestro cuerpo se transforma, se adapta para un otro. O sea, en verdad siento que es maravilloso lo que hace el cuerpo humano en términos como en la gestación, ¿verdad? Y eso que gestamos por 9 meses. O sea, somos el mamífero que menos tiempo gesta. Y por lo tanto, somos los más inmaduros. Nuestro cerebro nace al 22% cuando nacemos, versus otros animales. Si vemos, no sé, imagen, por ejemplo, de un caballo, ¿cierto? Que nace a los minutos ya está caminando. Claro, el tiempo de gestación que tiene esa yegua es brutal, digamos. Hay estudios que dicen que si nosotras las mujeres tuviéramos otra fisionomía, o sea, si tuviéramos unas caderas bastante más anchas, podríamos gestar mucho más tiempo, ¿cierto? Para nacer un poco más maduros cerebralmente. Incluso se dice que podríamos nacer como con 1 año de vida, como con esa madurez. O sea, casi que caminando y comenzando a hablar. Pero imagínense. Una consulta, entonces, ¿desde dónde viene el concepto de que sean 9 meses? Porque de alguna manera después, ¿cuál es el sentido orgánico de que sean 9 meses y después el niño tiene que experimentar esta conexión con su mamá y madurar afuera, no adentro? Sí. Ha sido básicamente una mezcla, pero mucho más evolutivo. La verdad es que antes las mujeres gestaban más tiempo, pero ya no se podía tener tanto, el cuerpo no daba, en el fondo había mucho dolor físico, más del que hay ahora, ¿ya? Entonces se fue acortando y evolutivamente se quedó como en estos 9 meses, en donde hay un porcentaje de desarrollo en el cerebro que permite que haya como una respuesta, ¿verdad? Que este bebé que nace pueda con ese 22% reconocer el entorno en el que está, ¿cierto? Tiene ya todos sus órganos desarrollados, pero está todo inmaduro. Entonces, esto es una mezcla entre proceso evolutivo y lo que ha pasado también con la mujer, como la mujer también tiene que servir, entre comillas, para otros procesos. No puede estar gestando 1 año y medio. O sea, ¿cómo se te ocurre? No podemos tenerle tanto tiempo, ¿cachai? Pasó con la revolución industrial, ha pasado con diferentes procesos a lo largo de la historia. Pasó con el proceso de amamantar, de la lactancia, del inicio de la fórmula, que no fue para nada un tema pediátrico, fue un tema social, político, económico. El hecho de los jardines o escuelas también surgió no para hacer de la crianza o de la infancia un proceso acompañado, desarrollar sus habilidades sociales, no. El fundamento es totalmente económico, político. Entonces, es súper importante conocer también ese registro histórico, porque nos da a entender y nos ayuda a reflexionar lo que pasa hoy día con el sistema educativo, hoy día con el trabajo de la mujer, ¿cierto? No podemos hablar de lo que pasa hoy día sin conocer el porqué de la toma de decisiones a lo largo de la historia. Entonces, es súper interesante hablar como de este camino, ¿no? Porque así como uno, siendo adulto, se encuentra con ciertos dolores siendo adulto, probablemente todos estos surgieron en la infancia. Entonces es muy importante ese proceso de retrospectiva y volver a mirar. Y me pasa algo con el tema de la parte de la gestación. Me pasa que
yo soy muy desde el área de la biología y siempre he tenido, y me gusta mucho también la historia. Y me pasa de que siempre ha existido este concepto de que no, de que hay que ser como el lobo solitario, los machos alfa, por ejemplo, como todo ese inventismo de no, el más fuerte sobrevive y todas esas cuestiones. Y yo creo que y de hecho lo que dice la biología evolutiva también, dice que es completamente contrario, de que en el ser humano la estrategia que ha servido al ser humano es cuidar al más débil, porque nacemos desde una perspectiva, como tú decías, con un desarrollo mucho menor que otras especies. Por ejemplo, un chimpancé, que es un primo evolutivo de nosotros, el chimpancé a los 8 meses evidentemente tiene estas capacidades que no tiene un bebé de 8 meses. Imposible. Es imposible que un bebé de 8 meses tenga las mismas capacidades que un chimpancé de 8 meses. Y me pasa que creo que igual esta característica evolutiva de depender de otros nos ayuda un poco en lo que tú hablas, un poco, Nico, de esto de poder generar comunidad. Y creo que eso se ha perdido. Se ha perdido esto y se ha individualizado mucho. El de que ya no crías en comunidad, crías individualmente, crías en el departamento, en tu casa, sola, solo. De repente muchas veces está como esta carrera del exitismo, de que yo me la puedo solo, que es un poco el tema también de lo que hablaba y lo que mencionaba, esto de la mujer todopoderosa que se ha romantizado, como decíamos detrás de bambalinas, así como claro que es la Wonder Woman y cosas así, pero que un poco también pasa, y voy a ser súper crudo en estos sentidos, es una visión súper machista porque de hecho en la cultura también existe, o sea, en la cultura como doméstica, que es súper machista, como publicitariamente, también existe el Wonder Man, que es este como James Bond, pero James Bond tiene que ir a pagar cuentas, tiene que ir claro, tiene problemas de que está traumado por tantos trabajos que ha hecho, tiene heridas también, pero en el caso de la mujer se ve la Wonder Woman, pero todavía como que no hay como esta concepción de humanización de la mujer. Sí, es súper interesante lo que dices, porque bueno, antes de responder eso o hablar de eso, me encantó que lo relacionaras como con nuestros antepasados, de defender o proteger al más débil, porque es real y eso está en nuestra genética. O sea, han pasado miles de años y sigue eso en nuestra genética. O sea, nos despertamos inmediatamente cuando escuchamos el sonido de un bebé llorar. O sea, se nos despierta todas las alarmas y la ansiedad, aunque no seamos padres. Exacto. Estamos hechos para eso. En la época de los cazadores y recolectores, es súper interesante, y aquí voy a hacer una referencia a un gran psicólogo chileno que investiga mucho acerca del trauma infantil, Felipe Lecaneller, que es un grande, habla también de la crianza consciente. Él hace muchos estudios, de los pocos, y habla mucho y hace mucho la referencia a esta crianza de recolectores y cazadores. Por ejemplo, el colecho, que hoy día tenemos que hablar, o lactancia o colecho, por ejemplo, que hoy día tenemos que poner sobre la mesa y hacerlo como casi un acto político, que es un acto político hoy día, digamos, en este contexto, pero es algo natural, y parece que los seres humanos queremos ir constantemente a estos procesos y convertirlos en algo antinatura, pedir permiso a la sociedad para poder lactar donde mi hijo sienta hambre. O sea, tenemos que volver a reflexionar como en esos temas.
me pasó mucho con el tema del colecho, que lo relacioné. Los niños en esa época ancestral dormían con sus padres hasta que los padres decidieran que su hijo podía defenderse del peligro, ¿cierto? Que podía ser un animal. Porque ahí vivían en tribus. Ahí el peligro no era la tribu que estaba más allá. Eran reales peligros, la naturaleza siendo salvaje, siendo naturaleza, pero defendiéndose bajo a eso. Hoy día nuestro peligro es el vecino. O sea, ¿cachai? Es muy loco cómo hemos ido también transformando quiénes son nuestros peligros o no. Entonces, bueno, lo que quería decir es que entonces los niños estaban básicamente hasta los 8, porque claro, la edad también era mucho más la brecha que vivían era mucho menor que hoy día, pero podían estar hasta los 6 u 8 años, que hoy día podían ser, no sé, 15 años, ponte tú, ya. De colecho, porque ahí es cuando estaban listos para cazar o para defenderse ante algún peligro de la naturaleza. Y hoy día pareciera que entre antes, mejor. No, y nos sentimos orgullosos, ¿cierto? De ir. No al año ya duerme solito en su cuna como un logro. No, el destete fue súper rápido, no, fueron como un par de meses y ok. El cuerpo de la dependencia. Como... Exacto. Ese es el logro. Exacto, como un logro. Pero ¿no será que lo estamos apurando por nuestras necesidades? Como el adultocentrismo es brutal en la crianza. Igual. Y por eso nos cuesta tanto conectar, porque estamos pensando en nuestras necesidades, a nuestros tiempos, de nuestra forma, y no miramos como un niño, desde la visión de un niño, ¿qué necesita? Y por eso vuelvo a esto del periodo de aprender acerca de esto, de la gestación, de los primeros meses. ¿Qué necesita una guagua de 1 mes a 6 meses? ¿Qué necesita de mí? Yo estoy hecha para satisfacer esas necesidades, ¿cierto? Y si volvemos un poquito de lo que nos enseñaron los recolectores y cazadores, de pronto vamos a volver a la esencia, ¿cierto? Como haciendo analogía, obviamente no tenemos el mismo estilo de vida. Y volver como estos conceptos básicos. Criar sigue siendo muy salvaje en el fondo. Es un proceso súper salvaje. Y de mucha piel. Igual esta situación la veo como mucho que tiene que ver mucho con el tema del exitismo del adulto, de esta cultura del exitista de que me preocupo de mí antes de los procesos normales o los procesos culturales ancestrales, que sea el cuidar, ¿cómo se llama? El criar, perdón, el cuidar al otro, porque eso de hecho se ve mucho el otro día con Soleil, fue contigo, sí, pues, contigo Soleil, que hablábamos de la disminución en el tema del embarazo, que es un poco de la maternidad, y que también hablábamos sobre el tema de que en los jóvenes de ahora, me incluyo porque yo a mis tiernos 17 años, Estamos todos en esa etapa. sí, pero tú eres menor que yo, así que... pero tú estuviste de cumpleaños hace poco. Tú recién cumpliste la mayoría de edad. Me hice adulto. Hace unos días te hiciste adulto. Oye, pero pasa de que los jóvenes ahora están valorando mucho el éxito como profesional, digamos así. Estamos muy coreanizados, lo llamo yo. Estamos muy imitando mucho a Corea, en donde se ve esto, donde se ve que la gente trabaja más horas, como que el éxito profesional, el dónde estudiaste, dónde trabajas, cuánto ganas y cosas así, es mucho más importante que el crear una familia, donde el tener una familia se ha desplazado al punto en donde tenemos personas de 50, 60 años que pasan su vida trabajando y recién
ahí están haciendo su vida personal a los 50 años. Y cada vez esa brecha se está desplazando. Y porque saben que bien está esto como de el éxito y bombardeado, pero por todos lados. Hoy día les contaba antes que había puesto Beethoven en la mañana, y cuando abrí el YouTube me apareció una imagen como: esto es lo que tienes que hacer para no fracasar en la vida. Entonces, hoy no lo salté. Pero claro, es como todo el tiempo te están diciendo que tienes que ser exitoso, y los chicos como de 20 o que están recién terminando de estudiar deben sentir como una gran presión de poder cumplir con expectativas. Entonces, claro, ahí en esa creencia de lo que socialmente debe ser, ¿dónde está el espacio de la crianza? Y me acordé de algo, esto es como de antiguas civilizaciones, ni siquiera como de la raza humana, sino de otras como la de Lemuria, que los seres humanos que se juntaban se preparaban para poder criar, y claro, todo el resto de la tribu era lo mismo, es que el mismo sentido, como, ok, ustedes van a hacer esto, o sea, van a hacer eso, no van a trabajar, no van a hacer nada, el resto lo cubre la tribu porque ustedes están a cargo de criar a un ser vivo o de traerlo a esta vida. Entonces tiene una gran relevancia lo que es traer a un humano o un ser vivo, y eso está en contra de lo que significa ser exitoso, ser productivo, en este momento lo que se cree en la sociedad de lo que es ser exitoso, digamos. Entonces ahí cómo lo vas equilibrando, y a eso súmale, pienso, agarrándome un poco de lo que dijiste, Nico, cuando te tienes que enfrentar a la pregunta si es que lo haces, de la maternidad, y viene todas tus experiencias de cómo fue tu infancia y de qué quieras repetir o qué no, y de pronto por eso viene la crianza respetuosa. Pero yo he visto crianzas respetuosas súper extremas, así como que en verdad al niño le dejas hacer pero lo que sea. Y creo que también viene un punto desde el otro lado, de cómo fue tu crianza, de cómo había restricciones para todo, ¿cierto? Creo que ahí va un poco eso de tener que estar mediando, y de ahí vienen los dolores, digamos, como puede ser antes de que decidas ser madre o padre, desde la misma maternidad y desde todo el cambio de ser que implica ser mamá. O sea, ya no eres la misma persona, es un contexto doloroso físico, y también, bueno, hay una depresión que es normal, en que se deprimen los sistemas y el descenso de hormonas, pero puede que esta depresión se mantenga y que se viva también como en solitario. Entonces, bueno, hay todo un proceso en que hay que ir mediando, creo yo, y ver cuáles son tus redes de apoyo. Y de ahí creo que también surge una pregunta hacia ti, como ¿qué piensan las mamás, todos los papás, que acuden a ti para poder aprender a tener una crianza consciente? Sí. Acuden a mí gran parte porque ya están Sobrepasados. absorbidos, están como colapsados, sobrepasados, exacto. Yo trabajo mucho como con un programa que también te saca el estrés, te saca la culpa. Hablamos de este agotamiento, de esta sobreestimulación. Llegan a mí, como probablemente les pasa también a muchos psicólogos, cuando ya está ahí como no puedo más. Gran parte. Y otros mucho más conscientes, preparándose para este camino, ¿cierto? Que a lo mejor intuyen que va a tener que remover mucho de mí, de mi pareja. Entonces se preparan a un acto más consciente. Cualquiera sea de estas decisiones, si ya tomaste el camino, está perfecto. Pero sí, ya esta culpa, este estrés, este agotamiento, esta sobreestimulación, ¿cierto? Hablábamos de querer apurar constantemente a los niños en los procesos, nos lleva a no disfrutar el presente, no disfrutar la risa que
me hizo a la semana y media de los maravillosos reflejos que van desarrollando, todo, de conectarme con el presente. En el fondo, criar también es como volver a conectarse con el hoy, ¿cierto? Yo hablo mucho de que nosotros los adultos corremos detrás del tiempo, todo siempre planificando algo, que esto es por mañana, que esto no sé qué, y los niños viven en un plano meditativo, casi, en un presente absoluto. Por eso también sus emociones son tan puras y pueden pasar de un segundo a otro del enojo a la alegría. Bueno, creo que volver a mirar también eso nos regala como este proceso de disfrutar el presente. Pero claramente no se condice con lo que toda la sociedad nos exige, como padres, como mujeres. Hablábamos del machismo, que claramente no nos ha afectado solo a nosotras, o sea, también los hombres. Este padre proveedor, ¿verdad? Que tiene que trabajar, dar lo que el sustento para la familia. ¿Y cuándo conecta? Porque nosotras llevamos 9 meses y llevamos un poquito tenemos un poquito adelantado el camino, ¿verdad? Estamos 9 meses, pero el hombre empieza a construir eso recién cuando nace el bebé. Ahí se vuelve padre. Ahí se vuelve padre, exacto, eso es real. Y muchos hombres me han comentado como que no sentían nada, que les costaba como conectar al principio, porque claro, no saben, no lo trabajaron, no se adelantaron a ese proceso, y porque también es un golpe como de emoción que finalmente tú no sabes cómo te va a tocar. O sea, les pasa a las mujeres con esta depresión postparto, por supuesto que también les pasa a los hombres, algo similar, pero tiene que ver más con una desconexión, ¿verdad? Y hemos dejado mucho de lado a los papás, o sea, queremos incluirlos en este proceso, que sean partners, no sé qué, pero no le damos el espacio. Pero su postnatal es paupérrimo. O sea, ¿de qué forma queremos incluirlos, hacerlos conscientes, partícipes, para que la mujer no tenga que hacer todo ahí con la guagua, que cocinando, que no sé qué? Y si estoy sola, si la sociedad me dice que el hombre tiene que seguir trabajando. O sea, es mucho también. El machismo nos ha hecho daño a hombres y mujeres, sobre todo en la crianza. ¿Cómo influye esta capacidad de poder realizar una crianza más consciente? Porque nos hablabas antes de empezar el programa que respetuosa tiene que ser siempre, pero más consciente. Exacto. ¿Cómo impacta en el desarrollo tanto el apego y la adquisición de herramientas que tienen los niños, producto de una crianza más consciente, posteriormente cuando tienen que entrar, por ejemplo, a un after school o a un jardín, después de haber adquirido esta fórmula? Sí, es vital para los procesos que siguen como en la sociedad. Lamentablemente hoy día, y yo siendo educadora, imagínate, los bebés los llevan con 84 días, que es como el periodo mínimo, 84 días los que ya tienen que trabajar, los meten a una sala cuna porque no hay otras opciones. Hay muchas realidades. Entonces, hablando de una realidad ideal, claramente los primeros meses son fundamentales, porque ahí es donde se crea el apego. El apego en el fondo es como una camita calientita, ¿no? Como lo viéramos así, es como que sacamos al bebé del útero, pero lo ponemos en un útero más artificial en esta vida terrenal y le damos igual ese calorcito. ¿Por qué? Y acá lo conecto de nuevo con el dolor, porque su forma de expresar es a través del llanto. Mira qué heavy. Su forma de comunicarnos es a través del llanto. Tus dolores, tu miedo, tu hambre, todo lo comunica solo con una manera. Entonces, el apego ahí es fundamental. En el fondo, ahí el niño hace llamados, ¿cierto? Llora o pide ayuda a sus adultos cuidadores. Y si es atendido de una forma sana, saludable, este niño va a aprender a confiar en el entorno, ¿cierto? Aprende que cuando tiene un dolor o le pasa algo, es atendido inmediatamente o en un corto periodo. ¿Qué pasa ahora? ¿Que dejamos a los niños llorar? No, si se tiene que aprender solito a calmarse.
y vamos transformando a las infancias en niños internalizantes, que este es un término psicológico súper interesante. Yo cuando lo descubrí, en verdad fue como... Y criamos niños como calmados, ¿no? Como... Sí, y creemos que eso está bien, que el bien portado en el fondo es como el éxito para los adultos, ¿no? Como esto que hablábamos, que es heavy, que cuando lo tienes quizás el conocimiento, pues en términos muy chilenos, cagarla más. Uy, que no lo conozco. Sí, o sea, es que me es súper heavy lo que estaba hablando, porque de repente también pasa. El otro día me encantan estas estadísticas de primavera, que salen ahora en primavera. Muchos de los psicólogos la conocen, muchas de las personas que tratan de salud mental o tratan de esto, conocen esta estadística de la maldita primavera también. Y el otro día estaba leyendo las estadísticas. ¿Ustedes sabían que la tasa de suicidio, el país con mayor tasa de suicidio en Latinoamérica es Brasil? Mira, Brasil. Y todos decían porque las personas están más deprimidas por el tema de que cuando hay más oscuridad y cosas así. Claro, como países más nórdicos y cuestiones así. Finlandia, nada que ver. O sea, Finlandia lo pasan la raja. ¿Y sabes cuál es la estadística que más prevalece dentro de la OMS para la tasa de suicidio? Para hacer estas proyecciones de tasas de suicidio. Y tiene que ver con el cuidado de la gestación y el cuidado del ambiente en los niños. Porque los niños que experimentan adversidades en la infancia aumentan las tasas de suicidio en la adultez. Y por ejemplo, ya sabemos que en Brasil, por el tema de las favelas, hay un tema de vulneración completa con respecto a la infancia y todo el asunto. Entonces, igual eso me lleva a otra esfera de cómo nosotros imprimimos, que lo hablábamos también en el backstage, cómo los adultos imprimen estos traumas dentro de los niños, cómo se imprimen dentro del desarrollo del cerebro. Totalmente, o sea, es heavy. Y aquí quiero hacer un ejercicio. Si ustedes empuñan su mano, vamos a pensar que este es el cerebro completo. Cuando nacemos con un 22% de nuestro cerebro desarrollado. Hace algunos años era el 25%, pero ya se estudió que es el 22%. Grábense esa cifra. Y lo que está desarrollado es esta parte de abajo, nuestra muñeca y nuestra palma que queda acá. Ese es nuestro 22% y se le llama cerebro reptiliano, que es todo lo básico, como estas necesidades básicas, llorar, todo lo primitivo en el fondo, que sí nacemos con eso. Luego viene el cerebro límbico, que está como conectado con las emociones, qué sé yo, es la reacción frente a las emociones, y se desarrolla como hasta los 6 años. Y luego esta parte, que es la más, es como la otra mitad, es la parte neofrontal, ¿verdad? Que habla como de todo el razonamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño entra en trauma o le pasan experiencias negativas? Se queda acá, en esta parte, muy primitiva, porque todavía no desarrolla el razonamiento, por eso se queda en la emoción, porque no tiene la capacidad de hablar frente a ese dolor o lo que sea. Y es súper interesante lo que pasa acá, porque después cuando somos adultos y algo nos gatilla de nuevo, ese dolor, esa herida, ese trauma, nos cuesta hablarlo. ¿Por qué? Porque tiene incidencia incluso en el lenguaje, nos cuesta expresarlo, porque esta parte no está desarrollada, fue antes. Entonces, lo increíble con el cerebro, que es una máquina increíble, es que cuando llega el trauma, estos 3 cerebros se desconfiguran, no pueden comunicarse entre ellos y actúan independientemente. Por eso hay como todo
desequilibrio en el fondo, desde lo físico hasta lo emocional, mental, ¿verdad? Entonces, como un poco respondiendo a esa pregunta, estoy segura que si supiéramos un poco más de lo que pasa realmente en esa edad, de los 0 a 2, de los 0 a 6 incluso, pero sobre todo a más temprana edad, quizás le daríamos un poquito más de importancia a cómo sobrellevamos esa etapa. No solo para lo que le entregamos a los niños, sino que a nosotros, ¿cierto? Revisar nuestra salud mental, ser mejores, como es el momento también para que nosotros nos transformemos en mejores seres humanos, que trabajemos en nuestros miedos. Podemos hacer ambas cosas. No es como cuando te dicen, no, para amar a otro primero te tienes que amar a ti mismo. No, se puede sanar y amar conjuntamente. Acá lo mismo, puedes revisar tu historia y criar también de una forma consciente, ¿cierto? Porque respetuosa siempre tiene que ser consciente. Cuando hablo de conciencia, cuando me doy cuenta de esta realidad, de la mía, y gracias a información, entonces puedo transformarla en lo que creo que es más pertinente para mi hijo. Y la neurociencia está en las cosas, está en la estimulación, está en material, digamos, para hacer como este trabajo lo más idóneo posible. Lo que cuesta es que el adulto, nosotros, nos pediríamos como esa transformación, como adentrarnos a esa herida, es lo que siempre nos ha costado en el fondo, ¿ya? Pero si fuéramos capaces de entender lo que pasa en ese periodo, en el reptiliano, los primeros años, estoy segura que le daríamos otro enfoque. Todos deberíamos saber un poquito cómo funciona nuestro cerebro. Y lo más importante es saber que los niños a esa edad están desvalidos, no tienen las herramientas suficientes como para ellos desarrollarse per se o de mejor forma. Imagínense que el cerebro humano se termina de desarrollar a los 25 años. Me dio risa porque justo estaban hablando como de la edad y de ser mayor de edad y qué sé yo, y en verdad deberíamos cambiar los 18 años porque no estamos capacitados para tomar ciertas decisiones. Entonces parece que el mundo de nuevo nos exige y nos apura. ¿Para qué? Para producir antes de tiempo, para responder a otros fines que no son realmente como los humanitarios, los que deberíamos como defender como bandera de lucha, ¿no? A los 25 años recién un adulto tiene desarrollado toda la parte como neofrontal. Recién, imagínense, es heavy. Y eso pasa en los 25 años, 22 años, 23 años de vida, y en los 2 primeros años de vida tenéis la otra mitad desarrollada. O sea, ¿cómo no va a ser importante la infancia? Si tengo donde más se desarrolla y más rápido es en la primera infancia. Luego es lentísimo. Al principio el cerebro funciona más como una esponjita y va recibiendo millones de sinapsis y luego va cortando, va podando, la poda neuronal que se le llama, ¿no? Y esto después se va enlenteciendo. Y más o menos desde los 6 años hasta los 25 crece la otra mitad, pero muy lento. Toda la primera mitad la hizo crecer en los primeros 6 años. ¿Cómo no va a ser importante? Entonces, claramente cuando surge un trauma en esa edad, queda, ¿verdad? Y hablábamos del apego. Si un niño aprende que el entorno es inseguro, si yo llorando porque porque tengo pipí o porque tengo hambre o porque tengo calor, lloro y el adulto no viene a satisfacer mi necesidad, no viene una vez, no viene otra vez, o se demora mucho tiempo, simplemente no llega, yo como bebé, mi cerebro entiende que entonces no puedo confiar en el entorno y entonces me transformo en una guagua silenciosa. Entonces mejor no hago nada porque entendí que el entorno no está para mí. Y ese niño puede después transformarse en un niño que va al jardín y que le hacen y no dice nada. Puede ser un niño, un potencial abusador
una víctima, perdón, porque no es capaz de externalizar lo que le pasa, porque dejó de llorar, no porque quiso, porque entendió que el entorno no es seguro. Entonces mejor me lo guardo. Y ahí volvía como el tema de los niños internalizantes, que hay un estudio que se hizo en Chile, que es heavy la cantidad de niños internalizantes. ¿Y por qué? Porque se transforman en adolescentes internalizantes que no cuentan lo que les pasa y caen en depresiones, ¿cierto? Y está heavy la tasa de depresión. Le sumamos el uso de pantalla, le sumamos a papás trabajólicos, un sinfín de cosas que potencian como estos periodos tan solitarios, ¿verdad? Y luego se transforman en adultos que no conectan con sus parejas, que no conectan con sus amigos, que no conectan desde la emoción, desde lo más primitivo, desde lo que debería ser lo más natural, no conectan. Su cerebro se desconfiguró. No hay conexión, no logran hablar de lo que les pasa. Y afortunadamente la terapia nos ayuda también a ese proceso. Pero per se, en el fondo, no es natural. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a la edad adulta cuando nos toca a nosotros volver a enfrentarnos con un trauma o con un dolor para darnos cuenta? Si esto sirve, bacán, hagámoslo desde esa experiencia negativa, ¿no? Pero también lo podemos hacer adelantándonos, hablando de la crianza como un proceso que es increíble, que es maravilloso, que si lo hago de una forma saludable, entendiendo cómo funciona, qué necesitan las infancias, cómo los adultos y el sistema y el mundo puede hacer que ese periodo sea lo más sano y cuidado posible. Hoy día no vamos a tener que hablar de guerras, hoy día no vamos a tener que hablar de un sinfín de temas que lo provocamos nosotros siendo adultos. Creo mucho como en este mundo enfermo, porque la infancia lo está, pero porque nosotros lo hemos provocado, esta enfermedad, esta epidemia, que también lo habla Felipe en muchos de sus libros, ¿cierto? Hay una epidemia, sobre todo en Chile. Somos el país latinoamericano en donde la infancia más pantallas ve. Y le echamos la culpa como al poco tiempo, ¿no? Y aquí volvemos, como un círculo. Tengo poco tiempo, tengo que generar dinero porque el mundo me exige una cierta calidad o un estilo de vida, y esta presión constante. Finalmente está todo relacionado, todos los dolores están relacionados. Pero volviendo a lo que decía Lau, ese es el impacto, ¿no? Cuando surge un trauma en primera infancia y influye. Ahora, el cerebro, no olvidemos que tiene la capacidad de la neuroplasticidad, ¿verdad? Entonces se hace más sensible, y esto también es un factor importante. Al ser más sensible, queda como la emoción, ¿sí? No es lo mismo tener un trauma en primera infancia que tener un trauma, por ejemplo, no sé, de algo potente, puede ser una violación. Una violación en primera infancia es diferente siendo adultos, porque nuestra neocorteza, recordemos, ya está desarrollada, tenemos razonamiento, podemos de alguna forma filtrar o entender nuestras emociones, ¿verdad? Y podemos pedir ayuda, que es lo más importante, ¿sí? Versus el mismo acto en primera infancia, donde no puedo simplemente. El cerebro, tan inteligente para cuidarte toda la vida, bloquea. Y luego en la adolescencia o la adultez aparecen como flashbacks, como imágenes, como que tú no sabes si es real o mentira, si lo inventaste o no, pero algo queda. Tu cerebro lo bloqueó para que siguieras viviendo. Si no, no se puede. Entonces te desconectaste de esa parte. No significa que no vuelva. Claramente vuelve. Pero qué lindo igualmente debe ser el trabajo que haces constantemente con los papás, porque de alguna forma estás rememorando y escuchando sus propias heridas. Le estás dando el permiso a esta desconexión, a volver a conectarse. Inmediatamente esta capacidad de poder estar más consciente con sus hijos se vuelve a activar. Y es lindo porque al final, creo que en algún momento lo hablamos, como esta capacidad de
de los papás al tener un hijo y al poder resignificarlo positivamente y amorosamente, también sanan su propio niño interno. Entonces finalmente es de un lado para el otro. Sí, no se puede criar de una forma consciente si no realizo mi propia historia. Mi programa un poquito habla de eso. Yo, si bien soy más experta en la estimulación, digamos, en lo que he hecho, como tengo mucha más experiencia en eso, es simplemente, eso lo transformé en estrategias. Para mí hoy día es que nos sentemos a conversar de lo que te pasa con este nuevo con este nuevo tiempo de maternal, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? Como un poco ahondar en tu historia, pero también salvaguardar como todos los recuerdos o todo lo que tú quieres hacer con esta nueva oportunidad, digamos. No desde yo quiero que seas mejor que yo, ¿cierto? Existe mucho eso, no sé si a ustedes les pasó como con sus papás, quizás como generaciones más antiguas, quiero que seas mejor que yo, más que yo, que estudies, que seas universitaria, que seas más que yo. También de nuevo la idea del éxito. No tengo que criar para yo sentirme orgullosa, para yo validarme como mamá o papá frente a la sociedad. Quiero criarte de esta forma, con mis heridas, con mis dolores, desde una forma honesta, que parece que cuesta mucho entenderlo. Me pasa como constantemente con los papás, como no quiero que me vea llorar, es que no quiero que me vea, mucho con las mujeres, no quiero que me vea como débil o llorando o sensible. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? El otro día, cuando una mamá, SOS, tenía que contarle a su hija acerca de la separación que iba a tener con su actual pareja y no le di ningún consejo, solo le hice preguntas. Y ella las fue respondiendo y en un momento le dije, ella me comentó en el fondo que no pudo más y se puso a llorar delante de su hija. Y me dio a entender que esto era como un acto de debilidad, ¿no? Como de los adultos siempre mostrarnos fuertes frente a las infancias. Y yo le dije, ¿has probado como pidiéndole un consejo? ¿Qué? Sí, un consejo a tu hija respecto a un tema, obviamente abordarlo desde una mirada de infancia. Y me dijo, alguna vez lo hice. ¿Qué te dijo? Mamá, todo va a estar bien. Y te abrazó, y me abrazó, y te abrazó, y me abrazó. Y ahí, bueno, se puso a llorar. En el fondo se dio cuenta que mostrarse de una forma honesta, sensible, aunque haya sido quizá algo que no queremos tanto mostrar, no nos queremos tampoco mostrar tan desbordados, ¿no? Pero cuando la emoción llega, llega. Y hay que tratar de mostrarlo cuidadosamente, pero también honestamente. Yo creo que hoy día la paternidad y maternidad tienen que volver a conectarse con esa honestidad de ser nosotros mismos, ¿cierto? Con nuestros errores, de mostrarnos padres y madres que se disculpan con sus hijos y no exigirle a nuestros hijos que se disculpen con el mundo constantemente, como si ellos tuvieran el error per se. Eso a mí me llama mucho la atención. Cuando en cosas pequeñas, pero oye, pero saluda, pero no le diste un beso, pero no sé qué, pero no te despediste. Cosas tan como, ¿qué importa? ¿Qué importa? Enfoquémonos como lo que realmente va a dejar huella. Entonces, es heavy, es potente y claro. Oye, Nico, igual ahí hay un tema súper importante de que yo creo que eso de mostrar debilidad, esos dolores de mostrarse débil frente a los niños, no creo que sea solamente frente a los niños. A mí me pasó en el trabajo de adultos, hay adultos que se desbordan en el trabajo porque o sea, el trabajo es desbordante. Los trabajos del área de la salud son desbordantes. Y el llorar después de reuniones que son reuniones para ordenar, para cuestiones,
me tocó ver a muchas personas así como salir desbordadas porque se sintieron pasadas a llevar, porque las condiciones no eran las adecuadas, porque las relaciones también interpersonales se atropellaban entre sí, se pasaban a llevar, eran violentas en general, porque en el trabajo se mide lo que hemos estado hablando hasta ahora, se mide la productividad y no el desarrollo común. O sea, como que no tenemos ese concepto de que si todos nos sentimos bien vamos a desarrollar un mejor trabajo, sino que si es que yo hago las cosas que tengo que hacer, independientemente de lo que tú hagas, yo estoy bien. yo lo hice bien. Entonces yo creo que ahí yo pienso de que está este tema de sentirnos débiles ante las otras personas, de sentirnos vulnerables. Igual y como mujer cuando estás discutiendo y te pones a llorar, es como... Uy, y yo lo encuentro súper normal. De casi como he pecado. No sé, Como mostrar perdí. o tan perdí la discusión. ¿Sí? No se puede llorar. Pero yo lo encuentro tan normal. La Sole me ha visto de repente en patinajes de enojo, en los cuales con otras personas, y la Sole le da un poco de miedo. Pero yo le digo, estoy hablando porque yo cuando hablo muy calmado es cuando realmente estoy enojado. Cuando levanto la voz de repente, así, no estoy enojado, sino que estoy diciéndole, estoy mostrando mi herida de la justicia. Pero cuando realmente estoy enojado y uno se enoja, es cuando estás más calmado. En mi caso. Es que me pasa mucho cuando estoy llamando, ponte tú, un call center. Y Cuando yo no puedo, a mí me cuesta reclamarme, como que me dice no, y bueno, no, me dijeron que no. Entonces en esos casos yo la hago así, se llama todo. no, y yo le digo, mira, si estoy llamando por una solución, ¿cachai? Llegamos a una solución. Y de repente las personas se cierran en las capacidades que tienen ellos. Y de repente cuando les empiezo a hablar, pasa muchas veces de que se empiezan a decir, ya, esto me está dando... Cuando les empiezo a hablar calmado, pero como fuerte, dicen, chuta, empiezo a ver de que sí hay una solución y que realmente lo que estoy haciendo es simplemente, meramente poner la cara, ¿cachai? Y yo les digo, tú no eres responsable de esto. Los responsables son las habilidades que te dieron o que te dispusieron a ti. Bueno, una de las cosas que a mí me cargaba y que es para mí un trauma de la adolescencia es que yo sí vi a adultos desbordados en furia, en ira. En Estados Unidos es súper, súper frecuente de que los estadounidenses le griten a los cajeros, por ejemplo, y sean violentos con los cajeros, violentos en el nivel físico. ¿Sí? Oh. Y a mí, onda, tirarle la compras y cuestiones así. Y para mí, ese nivel de violencia, yo lo trato o sea, el nivel de violencia físico para mí es un trauma. Así de vivir así como esta violencia. Aparte de que, siendo latino, teniendo un nombre ultra latino en Estados Unidos, ya es un trapo. Ya eres mexicano. O sea, todos éramos mexicanos ahí. Pero yo creo que eso para mí Que sí, a mí lo que dice al lado, porque me hace mucho sentido, tiene mucho sentido también con la crianza, de hacer lo que puedo hacer con las habilidades que tengo, ¿no? Entonces hay que transformar eso también. No podemos hoy día llevar un proceso tan importante y tan hermoso a algo tan doloroso, culposo, con estrés, simplemente porque no tengo las habilidades o las herramientas necesarias.
hoy día hay mucha información, hay muchas maneras de poder abordarlo. Como mi programa, existen un montón de otros espacios para poder abordar esto. El tema es como tomar la decisión, ¿no? De enfrentarnos a esto. Es casi como decir, ya, ok, basta, voy a terapia. No puedo con esto sola. Eso quiero preguntárselo a ustedes dos como trabajando tanto a Mauro como a ti, Nicole, como trabajando dentro de lo que es el espectro psicoemocional. Siempre hemos hablado de que, de hecho, el capítulo pasado hablamos mucho de que uno tiene que buscar ayuda profesional, generalmente, de que está casi que en la canasta básica, o sea, están los huevos, el pan y la ayuda profesional. ¿Cachai? Hoy tenemos que llegar a un punto de colapso. Si esto debiera ser desde un espacio de revisión técnica, todos los seres humanos necesitamos momentos durante el año para ver lo que pasamos. Y lo que decía la Nico, vivimos en una sociedad alienante. Entonces, obviamente que salimos mal y finalmente como que traspasamos la responsabilidad también en un espacio como la psicoterapia. Háganse cargo de este sujeto y hay que ver de esta saturación tiene que volver a trabajar y producir. Entonces igual se da algo bonito y la Nico también me podría comentar que el espacio de psicoterapia es un espacio casi de maternaje y paternaje. Se vuelve a dar un espacio de volver a criar a este adulto que no tuvo posibilidad de transmitir lo que sentía, lo que necesitaba, y en este espacio suficientemente seguro se valida esa necesidad de este adulto que se vuelva a conectar con su herida de infancia. Y como decía la Nico, somos seres con un cerebro neuroplástico y esa capacidad de poder resignificarlo con el simple hecho de te doy el permiso y el derecho a expresar lo que sientes. Es tan fácil. Y finalmente está comprobado en investigaciones que más allá de la técnica del psicoterapeuta, el 70% tiene que ver con el desarrollo de poder dar esa empatía y compasión por este otro ser humano. Entonces, igual es precioso también el camino que podemos realizar como terapeutas con este ser adulto internalizante, como dice el Nico. Oye, y en ese sentido igual me gustaría como preguntarle a ustedes también esto. Dos cosas. ¿Cómo a un adulto, hombre o mujer, madre, futuros padres o lo que sea, ya sea que estén acompañados solos, cómo empezamos a convertirnos más conscientes dentro de nuestras emociones? ¿Y cuál sería el consejo que ustedes le darían, así como, porque es verdad lo que dice Nicole, hay un mundo de información, pero también hay un desbordaje de dónde parto. Sí. ¿Ustedes dónde le darían el pie inicial? Por ejemplo, Nicole, en cuanto a estas dos preguntas, ¿cómo parto en convertirme consciente de mis emociones y de dónde parto para traspasar esta nueva etapa de ser? Aunque no sea la respuesta más Según tú, adecuada o que esperamos, creo que algo muy realista, que quizá a todos nos ha pasado, quizá también a cada uno de nosotros que está acá, partir desde el dolor, desde lo que más me duele. Creo que resignificar ese momento, ¿cierto? Que te hace como lo más vulnerable posible, y en ese momento de vulnerabilidad como que te ves no sé, una imagen como en posición fetal, ¿no? Como desvalido, como esto soy, ¿no? Como este soy. En mi dolor, esto es lo más honesto que soy. Partir desde ahí, como reconocer lo que te duele, es una increíble forma de iniciar un proceso de sanación, transformación, de trabajo interno, externo, como quieras llevarlo a cabo, pero y tiene mucho que ver con lo que ustedes también hablan capítulo a capítulo. Creo que en verdad desde el dolor
podemos volver. Y ojo, porque desde el dolor, reconocernos desde el dolor también trae mucho de compasión y mucho de amor, como reconocer, ¿cierto? Cuando el otro se muestra con dolor hacia mí, el acto de vuelta es compasión, es amor, es empatía. Entonces, si reconozco lo que tengo que trabajar o transformar desde ese punto como tan vulnerable, no es que sea negativo, creo que puede ser lo más honesto. Cuando tú te sientes bien, está todo bien, ¿qué trabajáis? Es difícil como seguir mejorando, como que te pones tú, o sea, ¿cierto? Transformas como hábitos buenos, qué sé yo. Pero cuando estás en crisis, cuando tenés un dolor constante, cuando hay algo que está ahí que no te permite como desarrollarte o ser más libre, siento que trabajar el dolor también te entrega como esa libertad, ¿no? Que siempre los seres humanos queremos. Vamos, ok, ¿verdad? Me resuena tanto lo que dices porque una de las preguntas que yo he escuchado es ¿cuándo empezó tu camino espiritual? Como de amistad. Y creo que si me preguntas a mí, yo decía, bueno, es que cuando yo me inicié en Reiki, creo que ahí es como un antes y un después. Pero en realidad, si lo vemos más profundo, porque yo decía, no, me inicié en Reiki porque yo hacía masaje y una herramienta más para mi terapeuta. Pero en verdad eso era mentira. Era así, pero había algo antes y tenía que ver con un trauma. Entonces, mi camino espiritual en realidad comenzó cuando yo empecé a atender un suceso de infancia que de pronto en ese momento salió como súper a la luz, súper enfrente mío y ya había que atenderlo. Y la herramienta que yo usé en ese camino fue la iniciación del Reiki, que luego ya me llevó a la maestría en otros años más. Pero claro, trabajar tu espiritualidad es atender tus dolores más profundos. Y sabes que me acuerdo, bueno, yo decidí no ser mamá. Y al principio mis dudas venían por miedos. Porque yo no quería cometer los errores que, no sé, acá, mi mamá. Después empecé como a sanarlo y luego ya, para el otro lado, el papá. Y luego lo empecé a sanar. Pero tuve que revisarlo porque yo veía mi infancia y decía, es que yo no quiero repetir lo mismo. Obviamente hay cosas muy positivas, pero cuando tú dices repetir lo mismo te refieres como a lo que a ti te generó dolores. Y tuve que hacer esa revisión también, como que me duele y sanarla y ver que el rechazo a la maternidad no tenía que ver en ese momento no tenía que ver como con no ser mamá, tenía que ver con miedos. Y sanarlo, o sea, verlo de frente, que ese fue el tema, pero verlo te lleva como a explorar un poco más, a sanar, a perdonar y también a decir, esto me dolió, porque claramente en la infancia no tuviste ese espacio. ¿Sí? Nosotros igual tuvimos como una crianza que los papás obviamente estaban haciendo lo que podían hacer. Entonces creo que es súper interesante abordar el dolor en la etapa en la que estás y de ahí es donde viene el proceso. Y después, claro, yo me seguí cuestionando si realmente quería ser mamá y yo me di cuenta que las veces que yo sí quise ser mamá tenía que ver más como por el otro, así como él es un buen partner y va a ser una mamá bacán y vamos a hacer esto, no sería, pero no tenía que ver conmigo. O incluso era como mi papá va a estar feliz por mi papá, quería ser abuelito. Y cuando ya como que empecé como a darme cuenta y descartar así, no tenían que ver con algo mío. Entonces también tuve que pasar como por toda esa exploración de miedos, inseguridad y dolores para poder llegar a mi verdad interna y ahí tomar una decisión. Que, o sea, sí, es parte de esta, o sea, es que me recuerda mucho a un amigo que es cura. Y yo creo que he contado esta anécdota. Un amigo que es cura y que cuando estaba en el, no sé cómo se llama, seminario creo que, cuando estudian como para curar. Sí, caminar, sí. Estábamos en el seminario y antes de eso hicimos una reunión de colegio. Las típicas reuniones después de exalumnos. Y nos reunimos, etcétera, etcétera, etcétera.
y estábamos ahí en el asado y alguien le dijo así como, oye, pero no me acuerdo cuáles fueron las palabras exactas que le dijeron, que detonó todo esto, pero le dijeron así como, oye, pero a ti te buscan solamente cuando necesitas ayuda, o solamente se acuerdan de Dios, algo así, cuando la gente necesita ayuda. Y se dio vuelta y me dijo, exacto, pues sí, esa es mi pega, no es ayudar cuando las personas están bien, es ayudar cuando las personas están mal. Y eso, tiempo después, me recordó mucho al tema de los profesionales del área de la salud mental. Las personas del área de la salud mental no se encuentran cuando las personas están bien, están felices, o dicen, no, estoy revitalizado, estoy pleno. No, se encuentran cuando las personas están mal, en sus peores periodos, cuando están buscando ese estado en donde ya no aguantan más, o ya las herramientas que ellos tienen, entre comillas, a disposición, ya no les dan para más, para seguir construyendo. O para seguir manteniendo esta construcción. Porque algunas veces no es construir, es como que no se te caiga lo que ya está construido. A veces igual es necesario. ¿Destruir? Sí, porque de hecho, como desde la teoría general de sistemas hablan del concepto de entropía, que es este estado de caos, donde el sistema sucumbe, pero sucumbe justamente para que entre información nueva y reestructure este sistema y pueda crecer y madurar mejor. Entonces, a veces el caos como lo vemos nosotros socialmente, que es como adverso, es al revés, es revitalizante y te renueva, te limpia. Siento yo, por lo menos desde la experiencia que me ha tocado como terapeuta y también en lo personal. Sí, totalmente. Rearmar así a personas. ¿Qué tratar de rearmar a una persona? ¿Cierto? Yo también. Y ahí está la flor de loto. Ahí, ¿cachado? La flor de loto que está en el pantano. La flor de loto hablan que es la flor valiente, porque sale desde el fango, ¿sí? Entonces tiene mayor fortaleza como para enfrentar los desafíos que le involucra la naturaleza. Qué bonito. Me gusta. Voy a comprar una. Pero eso quiere decir que estén bien, ¿estado? Me despido, esa fue mi intervención, gracias. Los dejo pensando, La dejo por... Lo dejo votando ahí. Oigan, chicos, Igual me gusta pensar que no solo podemos aprender como desde el dolor. Me gusta pensar también que cuando estamos bien, también aprendo. Como este proceso de gratitud, ¿no? Como quizás la mejora es diferente, pero si lo veo desde la gratitud, también estoy aprendiendo un montón de cosas, estoy validando, estoy revisando mi realidad. ¡Wow! Esto he logrado, ¡wow! Estoy en este proceso, también haciendo una revisión para atrás, pero validando este presente. Entonces, ¿qué aprendo de esto? Yo sé que todos sentimos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, cuando estamos bacanes, como wow, como la energía cambia, todo como que los procesos, va todo bien, va todo sumando, y parece que no nos detenemos tampoco en esos procesos positivos, y de así como, bien, ¿verdad? Estoy así, y doy gracias a esto, pero tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con el tiempo que le he dedicado, tiene que ver con el tiempo de descanso, para producir mejor, tiene que ver con esta toma de decisiones. Entonces también puedo aprender desde cuando la vida me premia, entre comillas, ¿no? No solo como desde el dolor, desde la crisis. Ahí yo creo que es más una transformación. Y luego eso, cuando va como tomando sentido, se tiene que convertir, creo yo, en una revisión y gratitud. Cuando uno le entrega gratitud como a quien sea, a los procesos, a la vida, a los vínculos, todo lo que recibe de vuelta va a ser bueno. Son procesos igual como las estaciones. Cuando te toca el invierno, venimos saliendo y una revisión profunda otoño-invierno. Y ya nos toca salir, ahora que están los días más bonitos, pero es súper importante tener ese espacio de reflexión, de ver lo que has hecho,
porque cuesta de pronto entre tanta exigencia no reconocer tu camino, no reconocer tus logros. Recuerdo una de las primeras sesiones con el psicólogo que tomé, que me hizo hacer una lista de cosas que había logrado y me costó. Pero también validó como logros que tú piensas, no, los logros que tienen que ser muy grandes, y no, eran como logros chiquitos, así. Y fue súper bueno hacer esa revisión y tomarla como una costumbre. Porque cuando logras hacer eso, es más fácil agradecer, es más fácil como ver tu presente y se vuelve más cotidiano. Incluso como agradecer el día soleado. Tengo internet y pude ver, no sé, la canción de Beethoven en la mañana, no sé, como ese tipo de cosas. Entonces es importante mirarse, ver como, hoy ahora me siento bien, ahora puedo respirar más, pero tuviste que atravesar el fango para poder ahora hacer una pelota. Ese proceso como de revisión, de reflexión, nos lleva a tener una vida más consciente. Y eso mismo lo aplicamos cuando somos padres y madres. Ese mismo proceso de reflexión. Uy, hoy día no alcancé a hacer esto, pero me reí tanto con mi guagua. O me di cuenta que disfrutó del pastito hoy día. O este cuento enganchó más que el otro. Como conectar de nuevo con el presente y ese ejercicio de reflexión, que cuando yo hablo de una crianza consciente no tiene que ver con leerse 5.000 papers o saber de toda la psicología. No tiene que ver con eso, tiene que ver con conectar con ese vínculo, con ese ser vivo. Con eso tiene que ver ser consciente de tus necesidades, ¿cierto? De lo que él o ella necesita y qué puedo darle yo genuinamente, que lo tenemos, y en qué tengo que trabajar. Entonces ese proceso que aplicamos cada uno en nuestras vidas, siendo o no padres, es el mismo proceso que deberíamos aplicar constantemente en la crianza y en cualquier vínculo, ¿no? En vínculos de pareja también es súper importante no llegar al desborde, la pelea y no nos hablamos. No, o sea, también hay una revisión para entender a este otro ser humano por qué se comporta así en ciertas situaciones. Yo espero que se comporte de esta forma, pero no lo hace. Bueno, un sinfín de cosas. Solo que en la crianza estamos con seres, volvemos a recordar, que se están desarrollando. Y nosotros como adultos debemos darle ese espacio calentito. Entonces, la invitación siempre es como tomar conciencia de este proceso, revisar el mío y abordarlo desde el amor. Permitirse el error, ¿no? Que esto es tan difícil también con las mujeres en general, como que nos toca mucho más a nosotras, como permitirnos equivocarnos es heavy. Yo creo que ustedes como hombres lo pueden entender, pero no, es como algo visceral, es algo muy es heavy, como sentir constantemente que tengo que responder a otros, incluso en la maternidad. Entonces siento que por ese lado también hemos hecho que este proceso de tribu ya no exista más, como son mis reglas, son mis formas, yo quiero crear como yo quiero. Nos encerramos, ¿verdad? Porque está el juicio constante, porque en vez de decir ¿en qué te puedo ayudar?, decimos no, es que deberías hacerlo así. Nuestra forma de intentar ayudar ha sido desde el enjuiciamiento todo el tiempo. Y sabemos que cuando alguien llega y te dice, te tira una pachotada así, ¿tú qué decís? No, lo hago yo sola, prefiero hacerlo sola que con alguien que esté todo el tiempo ahí. Y nos encerramos. Entonces, por eso digo que este tema de la crianza tiene que abordarse entre todos. No es un tema exclusivo de padres y madres. Es un tema que deberíamos, o sea, acá ninguno es padre ni madre biológico y estamos conversando y estamos abriendo este espacio porque lo creemos necesario. Porque tenemos que generar cambios para el futuro, pero desde el presente, gozando el presente, gozando el regalo de traer seres vivos a este mundo, ¿no? Esto, gracias.
parte de la crianza consciente. Me encanta. Te iba a preguntar justamente eso, como qué mensaje le podías dejar a los papás que están comenzando esta nueva etapa de su vida, pero te adelantaste y la respondiste, siento yo. No sé si quieres complementar algo más. Que busquen ayuda, que busquen espacios, que se preparen, que lo conversen, que no tengan miedo, o si lo tienen, que lo tomen con coraje para transformarse, ¿no? Yo veo a los niños que trabajo constantemente con edades tempranas, los veo como pequeños maestros. Me gusta mirar como la infancia un poco con esa pureza, con esa nobleza y también con esa con todo gris, o sea, todo blanco o gris, ¿no? Las emociones de los niños son como blanco-negro, como todo o nada, como incluso a veces envidio un poco eso, como que mi vida siento que es más de grises. Es como esto, pero también puede ser esto. Y es como a los niños les cuesta tan poco decidir, solo que yo tengo que tener la forma de entregarle esa decisión. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Esto o esto? Y ahí va lo que decía la Su, como en esta crianza respetuosa, que no es irnos al extremo y que el niño decida lo que y donde quiera y cuando quiera y no. Se trata de nosotros que tenemos la conciencia, entregarle las herramientas o los ciertos parámetros para que ellos libremente, dentro de algo resguardado, puedan escoger. Si bien nadie nace como ser papá o mamá, volviendo como a ese dicho, a esa frase, podemos aprenderlo, porque está en nuestros genes, está en nuestra genética. Hace miles y millones de años los hombres y mujeres hacían exactamente lo mismo, con otro contexto, ¿no? Entonces está en nuestra genética, toda la maternidad, todo cuidar a los infantes está. Solo que la vida moderna nos ha hecho priorizar otras cosas. Entonces mi invitación es como volver a mirar la crianza como un proceso de transformación, como un proceso de crecimiento. Se van a dar cuenta de tantas cosas hermosas, cosas dolorosas, como cualquier proceso que hay que realizar, pero se van a dar cuenta que no es tan difícil como lo estamos mostrando, solo que no es tan difícil, es más simple de lo que creemos, con las estrategias más acotadas, más pertinentes a esa. Lo que pasa es que, como hablábamos, la sobreinformación también la llevamos a cuestas, entonces queremos como estar a la altura, ¿no? Pero estar a la altura, en el fondo, es respetar procesos que son naturales. Cuando tratamos con vínculos, creo que se reduce a eso, ¿no? Como de saber lo que el otro necesita y ver qué le puedo entregar y en lo que yo puedo trabajar. Entonces la invitación es como a que tengan hijos de una forma consciente, que es un proceso hermoso, que no deja de ser caótico, por supuesto. O sea, es como un proceso creativo, es caótico, es cansador, es como si tuviera que hacer una analogía, es muy eso, como a veces no puedo con nada, hay otros días que mi energía está desbordante. Es así, pero si yo mantengo la esencia, mantengo como el foco, mantengo lo que necesita mi hijo, mi hija, todo lo demás va a empezar a calmarse también. Y lo hemos hecho al revés, ¿no? Como que queremos que todo lo demás funcione para darle tiempo a mi familia, y no, tiene que ser así. No puedo pasar mi vida trabajando porque no me va a quedar vida para vivir. Qué lindo. Yo estaba pensando que a partir de este programa, de este episodio, las tasas de natalidad van a aumentar. Claro.
Me encanta porque además habla de como del placer, de gozar, de vincularnos también con un otro desde el amor, obviamente con el placer, todo lo que significa, pero hagan guaguas, por favor, ven, después de este podcast vayan a hacer guaguas, conscientemente, por favor. Consciente. Sí. Vamos a ponernos todo en campaña. Hay que ser Pero conscientemente. O sea, solo conscientemente. Y ahí estaba pensando algo antes de cerrar, como de los procesos de crecimiento, de descubrir a un niño, un ser, cierto, que no tiene como las creencias limitantes que podemos tener nosotros. Y recuerdo en algún momento decirle a mi sobrino como, mi amor, póngase polera, porque andaba sin polera. Entonces, él me preguntó por qué y como que no supe qué decirle. Y creo que algo le dije, como de lo que me decían a mí. Y su hermana me cuestiona y me dice, ¿pero por qué no te...? Y me quedé callada, no supe por qué, porque me di cuenta y hoy sí, es que eso era algo que decían en mi casa, pero yo no sé por qué. No, y yo sé que le di una respuesta porque era lo que escuchaba, pero realmente no sabía el por qué. Entonces me gusta y me sorprende los cuestionamientos que me hacen tener, porque no tienen las creencias que tengo yo. Y tengo una sobrina más chica que me gusta hacerle preguntas y escuchar las cosas que me dice y me mato la risa. Entonces creo que esa apertura que uno puede tener con los niños es súper buena también para uno, ¿no? Como de no ser tan rígido, y eso es lo que me enseñaron y eso es lo que es. Yo creo que tiene que haber esa apertura para ambos lados, con los niños, que son unos grandes maestros que te enseñan y te preguntan cosas incómodas, y también como dejarse sorprender de sus mentes, de sus emociones, su creatividad, y permitirte esa mirada también tenerla contigo. Y estaba pensando que, bueno, desde la aromaterapia hay varios procesos que se pueden sostener, sobre todo porque el aceite esencial se va al sistema límbico, a la amígdala, que es lo que hablabas tú, a poder trabajar las emociones. Y creo que eso es súper interesante. Hay un kit específico que lo hablábamos antes, de niños. Y la Lipo también tiene experiencia con la aromaterapia, con el aceite esencial. Entonces creo que ahí se puede apoyar a procesos emocionales con los niños, o tal vez alguna aromaterapia, que es algo natural, para que estén de pronto más calmados en algunos momentos. No que los jueguen, no sedarlos así, pero sí apoyarle un proceso de calma o un proceso de concentración en el estudio, o también procesos emocionales. Hay una mezcla que se llama Break, que ayuda así como a los niños a incluso como sacar la palabra, ¿cierto? Cuando hablaban del proceso de internalización. Y otros aceites más que me gustan mucho, que creo que me hubiese encantado verlos tenido. Pero tiene esa doble función, como que lo puedes ocupar con tu niño y lo puedes ocupar tú. Solamente cambia la dilución y el enfoque, pero yo ocupo el kit de niños en mí, el kit de enfoque, el skincare, que es para la concentración, lo ocupo yo. Entonces creo que esa herramienta natural para los niños está buenísima. Oye, para nosotros. Sí, oye, pero ojo que ese kit de niños, desde la aromatología, desde el desarrollo neurológico, para las personas que el otro día estábamos hablando, para los adultos neurodiversos que se están descubriendo neurodiversos, el kit de niños es muy bueno. Ayuda mucho la aromatología, porque una, que nos ayuda a conectar con este sistema límbico, a entender no entenderlo de manera cognitiva, sino que entenderlo de manera emocional. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Por ejemplo, las personas que ocupan el Thinker. Yo soy fanático del Break por su gestación aromatológica. ¿A qué me refiero? De que estimula lo que es toda la parte que hablábamos un poquito, que es los ganglios basales y toda esa como este cerebro de protección. Entonces la persona se siente acogida a través de la aromaterapia y cosas por el estilo. Entonces es un punto de partida también para los adultos, yo creo. Es que es súper interesante y lindo
como la aromaterapia en infancias y por qué nos hace tanto sentido ocupándola cuando somos adultos. Porque váyanse a la imagen de un bebé con un tuto de la mamá, como con la polera de la mamá o un tutito que le llamamos, ¿cierto? Es puro olor, es puro olor. Es algo súper primitivo que también pasa quizás con nuestras mascotas, perritos, gatitos, que también buscan eso, que el olor es reconocer al otro, es sentirse seguro. Entonces, si bien te puede dar como seguridad o calma, la aromaterapia también te hace conectar quizás con esa emoción que te da, que te entrega calma o seguridad, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo muy patente el olor de mi gato. Es como al revés quizás, pero para mí como sentir el olorcito de mi gato es como si estuviera abriendo un aceitito, diciendo así, pero con la función de mi gato. El olor nos conecta de una forma increíble porque tiene que ver con lo más primitivo. Entonces es muy hermoso. Yo tengo un kit grande de adultos. Yo lo hago porque sufro mucho de dolor de cabeza, que lo conversaba un poquito con el Mauro, y soy fanática por lo tanto de lavanda, que es como lo que más hago, y es que él como me calma. Y también siempre ando como promotora ofreciendo como te hago una mezclita como desde lo adulto para los niños, como uy, está súper resfriado, está muy congestionado. Ya, tenéis difusor, vale, te hago una mezcla y aplícalo. A los 2 días, oye, pero ¿cómo? Increíble esto, durmió mejor, no sé qué. Como ya aplícale en la planta de los pies, o sea, en verdad el olor nos conecta y nos calma, y es natural, o sea, es lo mejor. Qué mejor, ¿verdad? Que siento que esto es salud. Esto es salud. No es medicina, no es como que vamos al doctor cuando nos duele algo, sino que lo transformamos en salud, ¿cierto? Comer mejor, dormir horas adecuadas, hacer ejercicio para no tener que tomar pastillas y etcétera, ¿cierto? La aromaterapia es un poco eso, como tener salud en el fondo, ¿no? Un poco lo que hablaba Sole vivir en la mañana, esa rutina de escuchar música, de meditar, de escribir, de hacer el lettering, de tener el aceite. Yo no sé si se ve ahí. Sí, qué heavy. El difusor no está. El aceite ahí. Sí, no, pero el difusor está constantemente encendido en la casa cuando estoy solo, así como, y empiezo a meditar y cosas por el estilo. De hecho, ahora recién se apagó hace un ratito. Chicos, quiero hacerles las invitaciones a todos ustedes, agradecerles a todas las personas, a todos los espectadores que hemos tenido durante esta temporada. Hacer un llamado también a todas las personas que nos están viendo ya sea en YouTube, para vernos así en vivo, porque nos pueden encontrar en YouTube, o a las personas que nos están escuchando a través de Spotify o los otros canales de podcast. Hacer un llamado a que la salud no es algo que se construye con una pastilla, sino que es algo que se hace con los hábitos. El dolor es un signo de que algo nos está pasando, ya sea el dolor físico, el dolor emocional. Entonces el llamado es que no tratemos solamente de apagar esto con un remedio, con un medicamento, sino que tratemos de ver los orígenes, y para eso necesitamos ayuda profesionales. Hemos hablado mucho sobre la ayuda profesional desde el área mental, pero también hay que hablar sobre la ayuda profesional proactiva. Entramos a chequearnos, a hacer esta revisión, este rodaje técnico que hablaba el Mauro, de que cada cierto tiempo deberíamos de ajustar ahí algunas tuerquitas, ya sea físicas, emocionales, mentales, todo, lo que sea, pero de repente tenemos que ser más proactivos en eso, no dejarlo de lado y no esperar a que estas bombas de tiempo estallen, porque en definitiva yo creo que son
de repente bombas de tiempo. Creo que esta psicología de la productividad no nos hace tan bien a todos. Ser hiperproductivos y cosas por el estilo no nos hace tan bien. Creo que es mejor, como decía Nicole, vivir el ahora, vivir el momento. El ser humano inventó el tiempo y aún así nos quedamos sin él. Como que sentimos que no tenemos tiempo para nada. Y somos los que inventamos el concepto de tiempo. ¿Cachas? Así que vivamos el ahora. Vamos a ser guagua, como dijo la... Vamos a hacer guagua. Permiso. Ya estoy atrasada, voy en camino y ustedes no me dejan. Así que vamos a hacer guaguas en estos momentos. Vamos cerrando ya, mira que... Mira que necesito hacer guau. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por... ¿Dónde pueden encontrar a la Nico? Sí, eso es importante. Sí, ¿dónde nos pueden encontrar? Para poder dejarlo ahí también en la caja de comentarios. Mi Instagram es @Nicole Suárez _5 veces. Ahí pueden encontrar toda la información. Subo muchos reels acerca de estas reflexiones, ¿cierto? De la paternidad y maternidad consciente, pero también doy muchos videitos de regalo, cómo podemos hacer que la estimulación sea adecuada sin forzarla. Ahí siempre estoy dando tips, formas desde mi experiencia, desde la neurociencia, para no hacer más, para no sobreestimular, que hacer que el crecimiento vaya conforme lo natural que necesitan los niños y las niñas. Así que los espero ahí en el Instagram. Si alguien necesita o quiere una asesoría, ahí mismo está el link para que podamos conversar y veamos cómo podemos ayudarnos entre todos. Ya, esa es la idea, como esta transformación no parte desde los niños, parte desde los adultos hacia los niños, hacia las infancias. Y en esta parte del mundo tenemos la posibilidad de hacerlo. Hay una parte del mundo hoy que no tiene esa posibilidad, donde las infancias están siendo vulneradas constantemente, que están pagando los platos rotos, como se dice, por conflictos de adultos. No hagamos eso. En esta parte del mundo sí tenemos la posibilidad de hacer bien las cosas, de mejorarlas. Así que desde esa gratitud que podemos hacerlo, démosle, hagámoslo en conjunto y tengo fe en la humanidad todavía. Sí. Eso me mueve también. Quiero dejar huella, pero también quiero ser parte de este proceso. Quiero como decir, fui parte de esto, puse una semilla y quizás a eso vine también, no sé, siento un poquito como ese legado, ¿no? Que uno quiere dejar. Y qué mejor que con las infancias que son los seres humanos que mejor me caen, la verdad. Por ahí nomás. Pero los niños me caen increíble. Tengo conversaciones que no he tenido con adultos a veces. Y si todos, todas y todos tuviéramos la posibilidad de vincularnos con las infancias desde cualquier vereda, un trabajo voluntario, una fundación, visitar, no sé, lo que se te ocurra que puedas vincularte con la infancia, hazlo porque es volver a mirarte a ti, es un regalo, yo creo para los adultos, volver a conectar con ese niño, jugar, que pucha que lo perdemos cuando somos adultos, y háganlo, en verdad les va a cambiar la vida. Conozco amigos que se atrevieron a hacerlo. Yo estuve mucho tiempo en un voluntariado en la universidad y se atrevieron a dar este paso de vincularse con infancias, y hasta el día de hoy me dicen, me cambió la vida, me cambió la visión que tenía en muchos sentidos, porque estaba ahí, estaba en el dolor, estaba en la herida, aportando, acompañando, conteniendo, no dando consejos si éramos más chicos, pero sí estando ahí, abrazar ese dolor.
Y muchas veces eso es lo que necesita la infancia y es lo natural que podemos entregar. Todo lo demás se aprende, como todas las cosas. Me encanta escucharte. Manera de terminar la temporada con este episodio que finalmente nos entrega como un faro de esperanza, porque al final somos seres resilientes y si lo que no pudimos hacer antes se puede aprender ahora y volver a ser niños también, a darnos el permiso de ser más conscientes del presente y el aquí y el ahora. Así que de verdad, Nico, mil gracias por estar aquí, por entregarnos toda esta información sentida. Y eso no sé si se alcanzó a escuchar, pero estaba justo hablando y se metió una llamada. No, sí se escuchó todo. Nada, que de verdad es como un bálsamo también, porque las personas están experimentando momentos de mucha agitación, de mucha demanda social, como hablamos, de mucha sobreexigencia, de mucha productividad. ¿Y cómo vamos a seguir produciendo de esta forma? Tenemos que producir jugando, conectándonos. Desde ahí somos seres humanos. Así que mil gracias. Gracias totales, Nico. Gracias a ustedes por la invitación, por abrir estos espacios. Desde el juego también se nota que, nos reímos harto. Me encantan como estas conversaciones desde la experiencia y el conocimiento, pero también como desde hacerlo muy democrático, ¿no? Para que cualquier persona que quiera escucharlo lo entienda. Me gusta mucho democratizar el conocimiento y creo que es lo que tenemos que hacer con la salud mental, con la crianza. Así que de nuevo muchas gracias por este espacio, lo pasé increíble, que heavy que estuvimos 2 horas hablando. De hecho es jueves. De octubre y grabar el siguiente podcast. Sí. Feliz Navidad. Arriba el 18. Felices fiestas para todos, feliz Navidad, chicos. Bienvenido 2026. Bienvenido 2026. Zulay, recuérdanos que estamos en el... ¿Cuándo empezamos la próxima temporada? No sé. Bueno, les cuento que sí, en octubre empezamos la próxima temporada, así que mañana en octubre de 2026 ya estamos partiendo la nueva temporada, así que os vamos a pegar un pequeño receso. Revisen los capítulos anteriores porque está muy bueno el capítulo anterior que hablamos sobre duelo. Sobre el duelo. Nos dolió harto, pero esperamos que lo disfruten. Son esos dolores ricos que de repente compartimos con ustedes. Tocó las fibras sensibles, sí. Sí, tocó las fibras. Y el anterior, que me gusta mucho porque es de la neurodiversidad y de la desregulación sensorial y cómo abordar el dolor físico y desde ahí. Y también cómo abordar el diagnóstico tardío, que también es como... Para el adulto neurodiverso, sí, exactamente. Sí. Hemos tenido varios capítulos insignia esta temporada, así que disfrútenlos todos. Creo que son 10 capítulos insignia. Y nos vemos en la próxima, que va a ser prontito. Así que estén atentos. Ahora en 8 de septiembre, octubre, de hecho, tiene razón Zulay, empezamos la nueva temporada. Así que un abrazo grande, que estén muy bien, cuídense mucho, los queremos mucho. Chao. Chao. Gracias por la invitación. Chao. Chao.